Evangelio según San Mateo, y es el único de los evangelios, de los cuatro, el único de los evangelios que hace esta connotación en este evento, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, con sus discípulos, y particularmente aquí con Pedro. Mateo recalca o resalta este momento tan especial. Mateo capítulo 16, por favor, capítulo 16, por supuesto, del verso 13 al 20. Más de alguna vez usted leyó este pasaje de la palabra del Señor. Y yo quiero que tú me acompañes en esta lectura y vamos a enfocarnos en una expresión en particular de la cual nosotros vamos a tomar la palabra de esta mañana. ¿Estamos ahí? Bien, dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís yo? ¿O quién decís que soy yo? Entonces, respondiendo Simón Pedro, ahí entusiasmado como siempre, tan impulsivo él, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Dice amén a eso? Amén. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también digo que tú eres Pedro, ya no Simón, sino Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Puede decir conmigo esta frase? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor por esta palabra. Vamos. Gracias, Padre. Gracias porque a través de esta palabra vamos a comprender cosas maravillosas, Señor, que tú nos das. No para pasar la vida en este mundo, sino para glorificar tu nombre en este mundo. Sino para que nuestro gozo en ti sea cumplido y tengamos, Señor, una vida destacada. No para envanecernos, ni para buscar las cosas de este mundo, sino para que tu nombre sea glorificado y nuestro gozo en ti sea cumplido. Gracias que te ha placido darnos el reino. Gracias que nos has dado las llaves del reino. Creemos esta mañana que tú abrirás nuestro sentido, abrirás nuestro entendimiento y podremos comprender de una forma, Señor, como nunca antes el llamado que tú nos has hecho, para estar encima solamente y no debajo, y para darte gloria en toda situación que vivamos. Declaramos tu bendición, la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, agradecidos de tu presencia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, dice la iglesia. Amén. Amén. Dios los bendiga. Gracias, Señor. Qué tremenda palabra esta. Tenemos que descubrirla, amados. Pero quiero comenzar con esta idea. Porque hay algo importante que tenemos que entender. Que el razonamiento, escuche bien, el razonamiento que tú tengas en Dios, el razonamiento que tú tengas en Dios va a determinar el nivel de efectividad de tu servicio. Amén. Todos estamos llamados a servir al Señor. Entonces, el nivel que nosotros tengamos de nuestro razonamiento en el Señor, porque no es un razonamiento humano, es un razonamiento en Él, en el poder del Espíritu Santo,
va a determinar la efectividad, la calidad, la consecuencia de nuestro servicio. Por otra parte, o a su vez, nuestro servicio manifestará el gozo de nuestra vida y nuestra realización en Cristo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos ahí en Juan capítulo 16, que nuestro gozo en el Señor será cumplido. Y todo lo que pidamos a Él nos será hecho. ¿Para qué? Para que nuestro gozo en Él se realice, se cumpla. ¿Amén? Amén. Seamos personas realizadas. Dios quiere que tú seas una persona realizada, pero no conforme a los valores de este mundo o conforme a los deseos de la vida concupiscente, llena de deseos fuera de control, sino que una vida de propósito en nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Se acuerda? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, se realicen completamente. Ahora bien, ¿por qué esto es importante, mis amados? Comenzar aquí. ¿Por qué esto es importante? Porque tu razonamiento y el mío va a determinar el nivel de nuestra convicción y de la convicción de nuestros pensamientos concretamente. Nuestro razonamiento va a determinar el nivel de nuestras convicciones. ¿Entiende o no? Si usted saca buenas conclusiones en su vida, si tiene un razonamiento adecuado en su vida, usted va a ser una persona de convicciones. Una persona de convicciones es una persona que logra cosas. ¿Estamos? Una persona que no tiene convicción es movida por lo que siente, por las circunstancias que le aparecen y esto le produce una serie de sensaciones. Pero una persona que razona tiene convicciones seguras y eso le permite entonces tener pensamientos adecuados para triunfar en la vida. ¿Entiende eso? Ahora, nuestros pensamientos, de acuerdo a la psicología y toda la filosofía en este mundo, pero de acuerdo a la palabra de Dios también, nuestros pensamientos determinan la realidad en que nosotros vivimos. Yo ya le he mencionado esto antes. Y tú tienes que entender esto. Lo que tú piensas determina tu realidad. Entonces, si la enfermedad, por ejemplo, te hace pensar más en la enfermedad que en el remedio, ¿cuál va a ser tu realidad? Una realidad de enfermedad. ¿Sí o no? Si la circunstancia que tú estás viviendo te hace pensar más en la necesidad que tú tienes en la vida, más que sentirte capaz de vencer y triunfar, ¿cuál va a ser tu realidad? Una realidad de necesidades. Y esto está demostrado a través de las sociedades y del tiempo, todo el tiempo. Entonces, hermanos míos, nuestra realidad está determinada por lo que pensamos. Y lo que nosotros pensamos van dibujando esa realidad y esa realidad produce el comportamiento. ¿Amén? Por eso es que a veces no nos la podemos con la vida, porque los pensamientos que rigen nuestro sistema de conducta hablan más del mal que del bien. Por eso es que nuestro servicio a Dios, como comenzamos hablando esto, más que algo simplemente emocional, queridos míos, tiene que ser algo racional. Amén. ¿Amén? ¿Me dice amén? Amén. Qué bueno. El amén significa así sea, yo estoy de acuerdo con usted, pastor. ¿Y qué quiero que estés de acuerdo conmigo? En que nuestro servicio al Señor, nuestra devoción a Dios, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, más que basada en una emoción que tengamos, qué bueno tener emociones, pero más allá de las emociones, tu servicio al Señor, tu fidelidad en Dios, tiene que estar basado en un razonamiento. ¿Por qué? Porque lo racional tiene que ver con la capacidad de resolver, de deducir
de decidir. Entonces tenemos que ser personas que resuelven cosas en la vida. Pero la religión nos enseña a tener un Dios para que Dios me resuelva las cosas y la vida me sea más high, me sea más light, como usamos hoy en día. Entonces yo tengo un Dios para que me resuelva todo. El problema con nosotros es que Dios nos tiene a nosotros aquí para que nosotros resolvamos cosas para su gloria. Amén. Y si tú no estás alineado con esta misión en tu vida, entonces estás desenfocado con la voluntad de Dios y estás buscando que la voluntad de Dios se haga en tu vida para que tú te sientas mejor. Pero tú te vas a sentir mejor en la medida que tú haces la voluntad de Dios, ¿sí o no? Amén. Entonces tienes que estar alineado con esta manera de pensar. ¿Y cuál es la manera de pensar que tenemos que tener? Si yo voy a servir a Dios, entonces tengo que hacerlo de manera racional. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Preséntate al Señor adecuadamente y ten razones en tu vida para vivir, en otras palabras. ¿Me entiendes? Entonces, de esto depende nuestra plena realización en Cristo. Nuestra plena realización en Cristo depende de que somos personas, nos vamos convirtiendo en personas capaces de tener una razón sustancial, determinante, definitiva, llenos de pensamientos que nos tienen envueltos en convicciones seguras. ¿Sí? Entonces usted no está tratando de resolver su vida. Usted entiende que su vida ha sido resuelta, por eso puede resolver la vida de otros. Y eso es potente, pues, mis hermanos, que cada uno se convierta en una persona capaz de resolverle la vida a otros, porque para eso nos llamó el Señor. Aleluya. Entonces, esto, en otras palabras, significa, mis queridos amados hermanos míos, en que la medida en que tú aprendes a razonar en el Señor es la medida que te va a permitir realizarte en Él, y esto te va a hacer alguien completo. Amén. ¿Amén? Y alguien que sirve. Y el que sirve, sirve. Porque tiene calidad de servicio, porque puede resolver cosas. Por eso tiene buenos argumentos. Y estás lleno entonces, y tu vida comienza a ser llena ¿de qué? De la plenitud de Dios, y empiezas a moverte en el poder del Espíritu Santo. Entonces el poder del Espíritu Santo ya no es un evento ocasional que tú experimentas porque el culto estuvo bonito y te emocionaste, y hasta el cuerpo perdió el control quizás, y bonito eso, pero eso no es la vida en Cristo. Eso es una parte pequeña de la vida en Cristo. La vida en Cristo es la realización que tú tienes en Él. Y el sentido de la vida en Él es que tú le resuelves la vida a otros. Porque la tuya ya está resuelta. ¿Cuántos creen que la vida nuestra está resuelta en Cristo Jesús? Tienes que entender esto. Entonces, tenemos que comenzar a ver nuestra vida y sus circunstancias como un camino de realización en el poder de Dios. Tú tienes que comenzar a ver tu vida como un camino de realización en el poder de Dios. Por esto es que, escucha esta cita, por favor, Rafaelita. Romanos capítulo 15, verso 13. Mira lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza, ¿qué dice? Os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se traduce esto en términos muy simples? Que tú seas una persona llena de realización. Una persona que está contenta todo el tiempo, porque no importa las circunstancias que estés viviendo, tú estás expectante a lo que Dios está mostrándote, a lo que Dios va a hacer por ti y a través de ti. Amén. De modo entonces que tu vida y nuestra vida en general, como iglesia del Señor, tiene que ir convirtiéndose en un camino
de razones. Razones que guían nuestras emociones. No emociones que guían razones, sino que razones que guían nuestras emociones. ¿Para qué? Para que podamos experimentar una continua realización en el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ya no es una cosa extraña que te tomó y que te hizo sentir bien en algún momento, sino que el Espíritu Santo es ese que te guía continuamente para hacerte descubrir los planes de papá. Por lo tanto, te vuelves una persona realizada. Pregunta el predicador, ¿cuántos quieren ser una persona realizada esta mañana? Aleluya. La realización de una persona, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que ver con que esa persona entiende cuál es la voluntad de Dios para su vida y se mueve en razones concretas en la vida. Aleluya. De aquí entonces, que yo quiero hablarles o comenzar a hablarles esta mañana acerca de esta poderosa situación que se manifiesta con Jesús y con Pedro particularmente. Cuando Jesús le hace categóricamente una manifestación de lo que Dios va a hacer, no solamente en él, sino a través de su iglesia. Amén. A ti te daré las llaves del reino. Y yo quiero hablarles de eso. Entonces déjenme preguntarle algo. ¿Cuántos esta mañana creen en Dios? Amén. Indiscutible. Todos creemos en el Señor, ¿verdad? Ahora, la otra pregunta que se desprende inmediatamente. ¿Cuántos quieren que su creer en Dios te realice completamente? Amén. ¿Quiere usted estar realizado en el creer en Dios? Amén. Entonces déjame hablarte de las llaves del reino. Aquí hay pimpá, hay llaves de auto y hay hasta una colocolina por si acaso si se pone porfiado. En otras palabras, esto mismo. ¿Cuántos quieren aquí tener un estilo de vida en virtud de razones más que de emociones? En virtud de un claro entendimiento de quién soy en el Señor. Por lo tanto, estoy, como vamos a hablar en un momento más, revestido e investido. Estoy empoderado y existo en este mundo para que los problemas que yo tenga no solo se resuelvan, sino que sean un canal de referencia a otros en este mundo. Amén. Que toda situación que yo enfrente sea una situación para empoderarme más en el Señor. Amén. Entonces nos vamos alejando de estos idealismos religiosos o aventureros que tienen las personas a veces, producto de que fantasían tratando de buscar una vida ideal. La única vida ideal es la que tiene buenas ideas. Y Cristo nos ha traído las ideas del reino. Amén. Las llaves del reino para que tú puedas entrar por el lugar que tienes que entrar. Amén. Entonces déjenme plantearle el panorama. Primero, decirles que vamos a hacer esto en 3 patitas. En 3 capítulos. El primer capítulo yo quiero hablarles de las llaves del reino y cómo entendemos que estas llaves del reino tienen que ver con los tiempos y las ocasiones de Dios. Con eso vamos a hablar hoy día. ¿De acuerdo? Entonces yo pretendo que hoy día tú salgas más entendido acerca de que lo que te pasa a ti tiene que ver con cosas que papá preparó. ¿Para qué? Para que tú puedas usar llaves que glorifican su nombre. Amén. A Dios le encanta cuando tú tienes las llaves en tu mano y encuentras la puerta y abres esa llave, se produce algo. A Dios le encanta cuando se produce algo en tu vida.
Cuando pasan cosas que Él preparó de antemano para que tú anduvieses en ellas. ¿Se acuerdan de esa cita? Entonces, hermanos, vamos a hablar en primer lugar de que las llaves del reino tienen que ver con los tiempos y las ocasiones que el Padre ha preparado. Y luego, el otro domingo, por eso tiene que venir el otro domingo, si no queda inconcluso con esto, hablaremos acerca de que las llaves del reino requieren de nuestra parte búsqueda y atrevimiento. Y yo te voy a dar claves que el Señor me ha dicho en su palabra y me ha mostrado en estos ya 40 y tantos años de cristiano. El tiempo pasa y nos vamos renovando en el Señor. Amén, iglesia. Las llaves del reino tienen que ver con los tiempos y las ocasiones de Dios. Tienen que ver con un tema de búsqueda y atrevimiento. Y vamos a terminar esta serie entendiendo que las llaves del reino funcionan con autoridad. Y yo te voy a enseñar a tener autoridad en Cristo. ¿Se entusiasma con eso? Bueno, tiene que partir por la primera. Si pasa el primer examen, vamos para el segundo. ¿Está listo? Entremos. Las llaves del reino tienen que ver, entonces, ¿con qué cosa? Con los tiempos y las ocasiones del Padre. Porque hay algo sentado, algo que está establecido, algo que está definido en tu vida. Tú tienes un Padre en los cielos. ¿Sí o no? Que se ocupa de ti, que se preocupa por ti, que provee todas las condiciones para que tú camines con seguridad. Ahora, que usted se sienta inseguro, o que usted no camine, o que se ande tropezando por ahí, esa es cuestión nuestra. Pero papá preparó el camino. ¿Estamos claros? Dios le encanta que tú camines, que tú te atrevas, porque Él tiene cosas maravillosas preparadas para tu vida, para que se desarrollen a través de tu vida, porque todo lo que te pasa a ti tiene que ver con el plan de Dios de salvar a los hombres o a los seres humanos en este mundo. ¿Cuántos saben por la palabra de Dios que Dios no quiere que ninguno se pierda? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad en ello. No somos responsables de todos los seres humanos, pero tenemos una responsabilidad para con los seres humanos. ¿Sí o no? Entonces tú no puedes estar viviendo la vida, la riqueza en Cristo Jesús solo para que te vaya bien, solo para que te sientas mejor. Tú tienes que vivir tu vida en el Señor para que Dios se muestre a otros. Por eso la vida en el poder del reino, con las llaves del reino, tienen que ver esencialmente con vivir en los tiempos y en las ocasiones de Dios. Tú tienes que llegar a desarrollar en el Espíritu Santo una percepción tan clara de la presencia de Dios en tu vida. Y eso es fácil, hermano, eso es lo más fácil que existe. Porque es cosa que tú tengas un corazón dócil al Señor. En lugar de tú querer usar a Dios, es que tú dispongas tu corazón para que Dios te use a ti. Ese es el primer clic que tiene que haber. ¿Amén? O sea, cambiar de la religión. La religión, ¿qué hace la religión? La religión tiene un Dios para usarlo para su bien. Pero la fe en Cristo Jesús te hace a Cristo Señor. ¿Amén? Para que Él te use a ti. Y lo maravilloso es que cuando el Señor te usa a ti, tú te realizas. Tú experimentas cosas extraordinarias. Lo sabemos, ¿verdad que sí? Bendito sea Dios, iglesia. Dios tiene planes para tu vida. El Padre lo puso en su sola potestad, dice. Entonces, Dios es Dios de tiempos y de ocasiones. De tiempos y de ocasiones. Ya hablamos de eso hace algún tiempo atrás. Así que cuando hablamos de las llaves del reino, tenemos que entender que el Padre tiene un plan primero para tu vida. ¿Sí? No estás viviendo la vida porque sí nomás y porque necesitas vivirla. Dios tiene un plan para ti. Todo lo que a ti te pase tiene que ver con los planes de Dios para tu vida. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas,
Todo contribuye a que te vaya bien, a que tengas éxito. Eso es lo que dice el plan, porque Él tiene un plan para tu vida. Y ese plan se cumplirá en virtud de que puertas se abran. Amén. Puertas se abran delante de ti. Y que tú uses la llave correcta. La llave del reino. Gracias, Jesús. Me encanta ese pasaje en Apocalipsis, capítulo 2 de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que le dice: he aquí pongo una puerta abierta delante de ti que nadie podrá cerrar. ¿Cuánto le gusta eso? Ahora, para que usted pueda tener una puerta abierta que nadie puede cerrar, usted tiene que saber usar la llave correcta. Y eso es lo que Dios quiere mostrar esta mañana. Entonces, la primera cosa en esto, que Dios es Dios de tiempo y ocasiones, y las llaves del reino tienen que ver con ¿qué? Con que tú estás entendiendo este principio. Dios es Dios de tiempo y de ocasión. Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí es que esa llave nos va a hacer entender que el tiempo y la ocasión con respecto a la puerta que es Jesús. Partimos de lo más básico, por supuesto. ¿Y qué es lo más básico y fundamental en nuestra vida? Jesucristo nuestro Señor. No puede haber otro fundamento, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el fin de una llave? Abrir la puerta, obviamente. Bueno, mira lo que dice, por favor, Rafaelita. Juan capítulo 10, versos 7 y 9. ¿Lo tiene? Ahí estamos. Escuche bien. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Amén. Cuando tú oyes al Señor, es porque tú eres del Señor. Amén. Buena noticia. Aleluya. Entonces Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare, no entra cualquiera, es el que oye su voz. Amén. El que por mí entrare, primero, será salvo. Segundo, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué le parece? Entonces, lo primero es que las llaves del reino abren en tu vida la puerta a una relación con Jesús. ¿Amén? Eso es. Las llaves del reino no son una cábala, no son una simple clave o una varita mágica que te va a resolver todo en la vida. Lo primero que hacen las llaves del reino es que te abren la puerta para que tú entres en una relación íntima, especial con Jesús. Amén. Cuando entras en Jesús, a vivir en Jesús, ¿qué encuentras allí? Encuentras salvación, encuentras capacidad para entrar y para salir. Tú puedes entrar y salir, ¿sí o no? Tú puedes desenvolverte como sea que tengas que desenvolverte en esta vida, seguro de que nunca te vas a extraviar. ¿Cuántos saben eso? Y eso es lo que te da el Señor Jesús únicamente. Entonces tienes la capacidad de entrar, de salir y de experimentar completamente la salvación y de hallar ¿qué cosa? Pastos, apacentamiento, que te va a hacer cubierta tu vida en todas tus necesidades. No hay nada más maravilloso cuando tú aprendes a caminar por fe y la fe te resulta. ¿Por qué? Porque tu fe está subordinada al nombre de Cristo Jesús. No es una fe que está subordinada a tu necesidad ni a tus deseos. Es una fe que está subordinada, sujeta ¿a quién? Al nombre que es sobre todo nombre. Porque todo lo que te pasa a ti es para glorificar el nombre de Jesús.
¿Lo entiendes o no? Entonces, cuando tú tienes la llave del reino en tu vida, ¿la tienes para qué? Para que en primer lugar se abra la puerta que te lleva a la vida eterna. La vida que no se acaba, la vida de continua realización, de poder en poder y de gloria en gloria. ¿Lo entendemos hasta aquí? Entonces es la primera cosa que tenemos que entender. La llave del reino tiene que ver con los tiempos y las ocasiones del Padre. ¿Y cuál es el primer tiempo y ocasión que el Padre preparó en su potestad? ¿Por qué te dio la llave? Porque ese tiempo y esa ocasión es que tú te tienes que encontrar con una relación vívida, con una relación poderosa, con una relación verdadera con Jesucristo tu Señor. Amén. Jesucristo tiene que ser el Señor de tu vida. Amén. No puede ser simplemente el Salvador. Amén. Porque si no, Jesucristo sería nada más que un caudillo. Pero Jesucristo ha venido a poner orden. Jesucristo vino a sujetar toda la creación y a resolver el tema del pecado, que es lo que le complica la vida al ser humano. ¿Verdad que sí? Amén. Lo resolvió. Entonces ahora, ¿qué tienes delante de ti? Un Señor. Amén. Que te ha salvado, que te ha dado vida y te ha dado capacidad. Entonces tú entras por la puerta correcta. Lo primero que abre esta llave es tu relación con Jesucristo. ¿Tienes una relación vívida con Jesucristo? ¿Una relación como Señor de tu vida? Que le entregas con entusiasmo, con fe, todos tus días al Señor. Para que Él se glorifique en tu vida. Entonces no lo condiciona. Señor, creo en ti siempre y cuando me vaya bien. Señor, no importa cómo me vaya, tú eres mi Señor. ¿O no? Como dijo Habacuc en su canto, al final en el capítulo 3 de Habacuc. Aunque la hiera, ¿se acuerdan? O sea, en buenos chilenismo, aunque me vaya como las huifas. ¿Sí o no? Aunque no vea ni una, con todo, yo seguiré a mi Señor. Amén. ¡Aleluya! Amén. Y esa es la puerta que abre todas las puertas. Gracias, Señor. ¿Lo está entendiendo? Entonces, tiempo y ocasión de parte del Padre. Eso significa la llave. El primer tiempo y ocasión es que tú te encuentres con Jesús. La segunda cosa que tienes que entender en esto de tiempo y ocasión con respecto a esta llave es que el tiempo y la ocasión de Dios con respecto a esta llave es el tiempo de caminar, escucha bien, en inteligencia espiritual. ¿Amén? Es el tiempo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dice el necio. ¿De acuerdo? Ahora, es más que un simple decir. Porque el necio que dice en su corazón no hay Dios es aquel que no cree verdaderamente en Dios. Aquel que está tan abrumado y complicado por la vida que no puede descansar en el Dios Todopoderoso. Que tiene que estarle preguntando, que tiene que estar escarbando en la vida todo el tiempo, a ver si será la voluntad de Dios que yo haga esto otro. A veces eso nos pasa con los negocios. No nos atrevemos a emprender algo atrevido porque comenzamos embarrándola. ¿Será la voluntad del Señor que yo haga un negocio, que me vaya bien, que prospere? ¿Qué cree usted? Dígamelo en inglés, a propósito que me estoy preparando para allá. Of course. Por supuesto que Dios quiere que te vaya bien, ¿o no? Atrévete con todo tu corazón. Entonces, hermanos míos, por eso es que yo tengo que tener la capacidad de comprender, de tener, ¿qué cosa? Inteligencia espiritual. La llave del reino, estamos diciendo que la llave del reino tiene que ver con el entendimiento de los tiempos y las ocasiones de Dios. Y en este tiempo y ocasión de Dios es que tú tienes que entender que es el tiempo y la ocasión para que tú comprendas, para que seas una persona proyectada. Amén. Una persona entendida
Por eso decíamos al principio que es una cuestión de razones, no de emociones, no de cómo te sientes o de cómo quisieras estar. Es como tú vas a determinar que tienes que estar, porque lo que tú piensas determina tu realidad. ¿Estamos entendiendo, amados? Entonces, para que puedas usar las llaves del reino, necesitas la capacidad de comprender que hay una puerta delante de ti en primer lugar. Lógico, pues. ¿Para qué tengo una llave? Para abrir una puerta. ¿Y qué tengo que ver? Tengo que ver las puertas. Tengo que entender la vida. La vida está llena de puertas, haciéndolo metafóricamente. ¿Sí o no? ¿Se ha fijado eso? Puertas abiertas, puertas cerradas. Pero yo tengo la llave para que aquello que está cerrado se pueda abrir en el nombre del Señor. Por esto entonces que hablamos al comienzo, otra vez decimos que tenemos que tener más razones que emociones. Las emociones es lo más maravilloso que Dios nos da, porque desarrollan el sentimiento. Los sentimientos establecen las conductas, pero cuando el sentimiento, producto de esa emoción que tú tienes en la vida, está desenfocado, no tiene un argumento consistente y son cosas que vienen y se van. Dios y su presencia viene y se va. Entonces de repente sentiste la presencia del Señor y de repente no la sentiste. Y como no la sentiste, entonces dudas si Dios está contigo. Pero cuando tú tienes razones determinantes en tu vida, entonces tu vida comienza a dibujarse con una realidad que traspasa todas las barreras. ¿Me hago entender, hermanos míos? Entonces, por eso es que hablamos de que tenemos que tener más razones que emociones. Porque las puertas que te introducen en los planes de Dios no se abren solo porque tú quieres que se abran, solo porque tú deseas que se abran, o por una cuestión de necesidad de entrar. Las puertas se abran porque tú tienes una llave. Amén, iglesia. Por eso las cosas van a resultar porque tú tienes una llave. Y la llave que yo tengo está diciendo, Dios mío, yo voy a ver esa puerta que tiene que abrirse y la voy a ver como una ocasión tuya para que tú te glorifiques. Amén. La vida se convierte en un continuo desafío, hermanos. ¿Sí? Entonces pasa lo más maravilloso que le puede pasar a una persona. Le pierdes el temor a los problemas. Por grandes que estos sean, tú le pierdes el temor. ¿Cuántos saben? Porque yo tengo la llave. Yo puedo encontrar la solución. ¿Sí o no? Porque yo puedo entender los mecanismos de Dios. Y eso es lo que Dios tiene para ti. ¡Alégrate! Entonces, necesitamos inteligencia espiritual. ¿Cuál es la connotación de la psicología hoy en día para que a una persona le vaya bien? ¿Sabes lo que te enseña todos los textos de autoayuda? A desarrollar una buena inteligencia emocional. Y está bien, porque la inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de pensar bien para que administres tus emociones. Pero la Biblia dice esto. Escucha bien. Lo que dice, por favor, Colosenses capítulo 1, Rafaelita. Versos 9 al 14. Una oración del apóstol Pablo, otra de estas potentes. ¿Estamos? Por lo cual también nosotros, mira qué potente, dice, por la cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. No dice para que vivan agradándole en todo, sino para que su forma de vivir en todo agrade a Dios. Amén, hermanos. ¿Cómo? Llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia
y longanimidad o perseverancia de ánimo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. O sea, las tiene todas. Todo está resuelto. El camino está abierto delante de ti y tú tienes las llaves. ¿Sí, iglesia? Por eso necesitamos inteligencia espiritual, porque tenemos que comprender que hay una puerta y yo tengo la capacidad en el Señor para abrir esa puerta. Y si la puerta se me pone porfiada, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escuchar la voz de Dios para que me diga para qué ladito le tengo que hacer. ¿Sí o no? Y entonces se abre. Porque no es la llave del Harry Potter. Usted ya sabe. Le puso ¡pam! Y se abrió la cosa. No. Hay puertas que son duras de abrir. ¿Se ha encontrado con eso? Me refiero a situaciones que son difíciles de resolver en la vida. ¿O no? Hay veces en que nos hallamos completamente incapaces de resolver esa situación. Por más que le pongamos Wendy a la cosa de la inteligencia espiritual, tenemos un trasfondo de familia quizás que atenta contra nosotros. Pero si tenemos la inteligencia espiritual del reino de los cielos, yo voy a tener la capacidad de escuchar la voz de Dios y Dios me va a decir para dónde tengo que mover la llave. Porque yo tengo la llave, lo primero que tengo que entender. ¡Aleluya! Soy una persona que puede enfrentar cualquier cosa en este mundo porque sé que a través de mí Dios va a solucionar cosas. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Está empoderado con eso? Entonces usted no puede salir de aquí temiéndole al diablo y tratando y haciéndoles todos los cosiacos que algunos hacen para que el Señor esté contigo. ¿El Señor está contigo? Amén. Y tú tienes la llave. Amén, iglesia. Entonces, en términos prácticos, tiene que ver con ser capaz de comprender los tiempos y las ocasiones que se producen en tu vida para que los planes de papá se cumplan. Te lo explico de nuevo de esta manera. Se te complicó una situación, no eres capaz de resolverla. Un diagnóstico médico te dice que estás condenado a una enfermedad que puede acabar con tu vida. ¿Lo has escuchado eso, verdad que sí? O tantas otras situaciones, o una condición de pobreza que te ha perseguido, como nos persigue a todos los latinoamericanos que hemos sido conquistados y nos robaron hasta las ganas. Después hablamos de revolución. Y estamos ahí con una mentalidad de necesidad todo el tiempo que nos limita. Entonces nuestro gran Dios es el Dios de la necesidad y no el Dios de la provisión. ¿Sí o no? Entonces cuando tú te encuentras con eso y tienes que luchar con esas situaciones, tú tienes que comenzar a verla como una ocasión de papá para que tú te realices en Él. Amén. Por difícil que se te pone la cosa, tú más te alegras. Por eso Jesús dijo, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Pero no la cosa mágica, sino que tú te esforzaste en el creer. Tú, en lugar de cederte, de rendirte a las circunstancias y empezar a pensar y dibujar tu realidad de acuerdo a esas circunstancias, resististe eso. Yo no existo aquí en este mundo para estar lleno de problemas. Yo existo en este mundo para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Sí o no? Y le dices a ese monte, quítate y échale en el mar. Amén. Gracias, Señor. Cada vez que venimos de Santiago o vamos a Santiago, nos encontramos con el túnel Lo Prado. ¿Se acuerdan del túnel Lo Prado? ¿Lo ubica? Cuando uno lo va viendo, sobre todo cuando vas subiendo la cuesta hacia el túnel y ve ese tremendo monstruo, esa montaña gigantesca, ya que es encachar la ingeniería, digo yo. Porque los tipos empezaron a perforar
una cosa que tiene más de 3 kilómetros de largo. ¿Sí o no? Bueno, ahora en Santiago perforaron el lado del río Mapocho y tiene unas cuestiones recontra largas. ¿Cómo hace toda esa ingeniería? Y eso es lo que Dios quiere involucrarte con tu vida. Entonces, cuando ellos quisieron hacer el túnel Los Prados, no es que pusieron un poquito de dinamita aquí, otro allá y ¡pum! Y estaba hecho el túnel. No pasó eso, ¿verdad? Una y otra explosión, con inteligencia, con diseño, con tiempo, con proyección. Así se resuelven las cosas en tu vida, amada iglesia, porque tú tienes la llave. Amén. Entonces, poner la llave del reino no es que la cosa funcione como mágica, es que tú insistes. Esta puerta tiene que abrirse porque yo tengo la llave. Aleluya. Entonces, eso es inteligencia espiritual. No que andes tratando a ciegas, Señor, ¿por dónde serán? Si es tu voluntad, guíame para acá. Guíame, Señor, guíame. Y se cayó. ¿O no? Suficiente graficado el asunto, casi me pego un cabezazo por enseñarle la cuestión. Entonces, primero, ¿con qué tiene que ver? La llave del reino. Con que tú vas a entender el tiempo y la ocasión de Dios que te abre la puerta. ¿Cuál es la primera puerta que abrió esa llave? Tu relación con Jesús. Jesús es el Señor de tu vida, ¿sí o no? Allí se ordenó todo tu orden de prioridades, toda tu vida se ordenó en Jesús, la llave correcta. ¿Y luego qué? Al abrir y entrar por la puerta correcta, te encontraste con la vida. Y que la vida, como le pasó al pueblo de Israel, no era super happy, aunque la promesa era extraordinaria, ¿sí o no? Entraron a la tierra prometida, pero ¿qué había en la tierra prometida? Guailones de 3 metros, entre otros pueblos terribles que estaban allí su buen tiempo. Y aquí no lo iba a echar cualquiera, ¿sí o no? Pero yo tenía la llave para que las cosas se resolvieran por razones. ¿Lo entiende, hermano? Aleluya. Por último, para terminar, esta me gusta. Está buena. Tiene la puerta, tiene la llave, ¿sí o no? Que está pensando bien. Tercero, el tiempo y la ocasión de esta llave que abre todas las puertas tiene que ver con 2 conceptos sumamente importantes en la vida que están en la Escritura: revestimiento e investimiento. Amén. Revestido e investido. Todo creyente en su vida tiene que experimentar y que desarrolla inteligencia espiritual. No que anda así por cachativa en el Señor nomás. Ni siquiera que anda por muchas oraciones. La mucha oración lo que tiene que traerte es mayor inteligencia espiritual. Si tú no estás discerniendo los tiempos y las ocasiones, resulta que tu oración no resulta. ¿Amén? No sirve. Entonces tiene que cambiar el entendimiento, el enfoque con Dios. Entonces todo creyente debe experimentar en su vida estas 2 condiciones esenciales para vivir en el triunfo en Cristo: revestido e investido en el Señor. Amén, hermanos. Me gusta el concepto de revestir. Mira lo que dice el diccionario con respecto al revestimiento. Cuando hablo de ¿qué hablo? Más de una vez, ¿no es cierto? Algo que se repite. Mira, dice el diccionario, ¿qué dice el diccionario? Revestido. Ponerle al sacerdote vestidos de oficiar sobre su propia ropa.
Ahora, ¿somos sacerdotes nosotros o no? Reyes y sacerdotes. Servimos a Dios. Sacerdocio habla de servicio al Señor. Amén. Nuestro servicio es un servicio racional, con buenas ideas. Pero nosotros cuando somos revestidos, Dios pone sobre nuestra ropa. ¿Qué es tu ropa? Tu personalidad, tu trasfondo de cultura, de familia, de sociedad. Eso es tu propia ropa, ¿sí o no? Tus propios recursos, tus propias fuerzas. Sobre todo lo que tú tienes, al que tiene, le será añadido más. ¿Y qué es este más? La gloria de Dios. Por eso Pablo le escribe a los Colosenses. Colosenses 3:10, por favor, la bonita Rafaela. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando tú te revistes o fuiste revestido de la plenitud en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar en tu vida? Tú te renuevas continuamente, ¿sí o no? Vas de mejor en mejor. De más feo a más bonito, ¿sí o no, hermanos míos? De más viejo a más joven, porque la palabra dice, aun cuando este hombre exterior se va envejeciendo, el de adentro se va renovando. ¿Cómo tengo que ser yo a los 85? Aunque esté con el bastoncito, pero chichita fresca. Amén, iglesia. Pero de buena cepa, no de cepas turbias. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, cuando eres revestido, lo que tú tienes mejora. ¿Sí? Para eso son las llaves del reino. En ese contexto tú usas las llaves del reino. Yo he sido revestido de la gloria de Dios. Eso me da a mí prestancia, me da autoridad, me da mayor entendimiento, me da capacidad. ¿Sí o no? Porque tengo capacidades especiales. ¡Aleluya! Resulta que antes no podía ser bueno para estudiar. Antes no podía ser bueno para terminar cosas, pero ahora he sido revestido de una capacidad mejor. Yo me puedo proponer metas más ambiciosas. ¿Cuántos creen eso? Entonces usted no tiene que ser una persona que se conforma. Usted tiene que ser una persona que se transforma. Aleluya. Y por último, primero, revestido. Y luego, investido. Y eso significa que recibes facultad, derecho, propiedad, título. Facultad que te da una indiscutible autoridad para representar una voluntad suprema. Eso dice el investir a alguien. Amén. Tú has recibido en Cristo Jesús la facultad de representarlo a Él en este mundo. ¿Sí? Entonces, ¿el vecino tiene problema? Usted tiene la facultad poderosa, indiscutible, nadie lo puede negar. Mira, el diablo no puede negarlo a menos que tú lo niegues. ¿Sí o no? ¿De qué se aprovecha el diablo? De nuestras ignorancias, de nuestros titubeos, de nuestros temores. De eso se aprovecha el diablo. Pero cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús, ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra ti. ¿O no dice eso? A ti te daré las llaves del reino y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ti. No hay demonio que no pueda sujetarse a la voz de autoridad que tú tienes en tu boca. ¿O no, hermanos míos? Pero si usted anda viendo por ahí todo el tiempo películas de terror, que lo único que hacen es exaltar. La bruja, no, ¿cómo es? La monja. Me dijeron que es mala. La monja, y anda ahí, que se desfigura, y el diablo le encanta asustar a la gente ignorante. Tú tienes que saberte poderoso en Cristo Jesús.
Primero porque estás revestido. Y luego estás investido. O sea, tengo una facultad que me da una incuestionable autoridad para representar esa autoridad suprema. Amén. De manera que yo digo, en el nombre de Jesús, enfermedad, te vas, y la enfermedad tiene que irse. Porque tú tienes esa facultad. Tú la tienes. Entonces corrijo otra vez, cuando ore por un enfermo, no, Dios mío, ten misericordia de este pobre enfermo. Sino que usted dice, enfermedad te echo en el nombre de Jesús y a ti te declaro sano. Y mientras más fiel seas a eso, Dios más obra va a hacer a través de ti. ¿Cuántos saben eso? Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho es puesto. Aleluya. Entonces, quien es investido, entonces recibe un reconocimiento especial. Y tú tienes un reconocimiento especial en los cielos. A ti te doy las llaves del reino para que ninguna puerta se te pueda cerrar frente a ti. ¿Cuántos lo saben? ¿Está viviendo alguna imposibilidad? ¿Está viviendo alguna limitación? Como Pablo le dijo a los de Éfeso, capítulo 4. Yo pues preso en el Señor les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados. Amén. Gente de calidad, no gente cagüinera que se está agarrando a malas palabras unos con otros por las circunstancias y somos llenos de pelambre y comentarios. No, humildes, dispuestos a hacernos el bien en todo, ¿sí o no? Porque tenemos las llaves para resolver cualquier cosa. Y cuando tu cabecita no te da para resolverlo, el Espíritu Santo está sobre ti y te da inteligencia, ¿sí o no? Y puede venir el don de palabra de sabiduría o el don de ciencia para que tú conozcas la situación específica que va a resolver la cosa. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Entonces, ¿qué queda? Que tú te levantes y que tú comiences a decir, Padre, gracias que tengo las llaves del reino. Entonces ahora yo voy a entrar en una relación contigo, con Jesús, para comprender los tiempos y las ocasiones del Padre. A mí no me pasan porque sí nomás las cuestiones. Yo no tengo problemas porque todo el mundo tiene problemas. Yo tengo problemas para ser un referente de Dios, para que los problemas se resuelvan. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Porque yo tengo las llaves. ¿Puede ponerse en pie conmigo y decir, yo tengo las llaves? Dígalo. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tal vez alguno de ustedes esta mañana ha estado luchando con sus propias ideas acerca de la vida, tratando, como decimos tantas veces, de entender la vida, de entender las circunstancias, tratando de afirmarse en la fe, y no te resulta. Porque tus ideas acerca de Dios o se han debilitado o muchas veces nunca fueron fuertes como para que estés allí entendiendo para qué existes, entendiendo que tú eres mucho más que un problema que puedas tener. Tú vales mucho más que cualquier situación que te pueda acontecer. Entonces, si has estado en esta condición, hoy día tú puedes correr al Padre. Y como dice la palabra, confiadamente ante el trono de su gracia, encontrarte con esa llave que Él tiene para ti. Para que comiences a moverte, ya no con dudas acerca de quién eres o lo que Dios quiere hacer en tu vida, sino que comiences a moverte con confianza para
a enfrentar y triunfar frente a cualquier situación. Amén. Aleluya. Si te has desfallecido y si has dudado, ya no lo hagas más. Ven y descansa ante el Padre. No tienes que explicarle nada. Él está delante de ti y te ama incondicionalmente. Y sin condiciones te ha entregado la llave. No tienes que pagar por esa llave. Esa llave no tiene precio. Ya se pagó el precio por ella. El precio lo pagó Jesús. La primera puerta que se te abrió es la relación con Él. Entonces puedes venir y decirle: Padre, yo voy a descansar en ti y yo voy a enfrentar la vida. Yo voy a creer por cosas mayores, cosas que pueden resolver la vida de otros, porque ahora voy a creer que mi vida está resuelta. Aunque yo no tenga resueltas todas las cosas, aun cuando no tenga la capacidad para resolver todas las cosas, que de hecho así es, yo sé que tú me diste la llave y puedo resolver cualquier situación para que otros vengan y sepan cómo hacerlo. Por eso yo te entrego mi vida una vez más. Jesús, te entrego mi corazón para que tú seas el Rey que me rige, que me guía, que me cubre, que me enviste y me reviste. Gracias, Señor. Puedes levantarle tu mano al Señor y tomarte de Él confiadamente ante su gracia. Él te va a cambiar. Él va a hacer las cosas que funcionen en tu vida. Ya no tienes que temer, ya no tienes que dudar. Ya el diablo, con todo su poder y su engaño, no tiene potestad de ti, ninguna potestad y ningún derecho. Por mucho que te hayas equivocado, el diablo no tiene ningún derecho sobre ti, porque Cristo pagó por ti. Aleluya. Y te hizo libre para servirlo a Él. Aleluya. Gracias, gracias. Dile al Señor: yo te recibo, Jesús. Tú eres el Señor de mi vida. Yo te recibo, Jesús, para que tú te glorifiques en mí. Amén. Vamos a cantarle a Jesús.